Para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Tómalo de quien viene. O ya más en mi idioma, la guayaba le dijo a la tostada. Me refiero al pleitón que se está desencadenando entre el presidente López Obrador y el expresidente Ernesto Zedillo. Entre demócratas o antidemócratas te veas, ya no sabe uno cómo distinguir. Y vámonos por partes, el 1, 2 entre ellos. Transformar nuestra democracia en tiranía. Y es de risa. Y es que el problema de todo este nuevo enfrentamiento en torno al tema de la reforma judicial que llevó al presidente Zedillo, como confesó hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva, a decidir abandonar su autoimpuesto silencio de monasterio, su sana distancia con la vida de la política nacional para dar la cara por la democracia. Pero insisto, hola, es que él habla de una medida autoritaria del presidente López Obrador en la reforma judicial, pero todo mundo ha arremetido en contra de él, incluso intelectuales cercanos a los conservadores, como diría López Obrador, que critican un poco a este presidente que cambió de tajo a la Corte y de 23 pasaron a 11 ministros que luego él tuvo a bien, pues casi que nombrar uno, por más que él diga que lo hizo siguiendo los dictados de la intelectualidad y de su corazón, con justicia y con equilibrio. El asunto es que mucho de la Corte, que le ha hecho la Corte, desgraciadamente, a todos los intereses menos cercanos a la población en general, asistiendo a bodas, a reuniones privadas, cambiando de votos repentinos. Y aquí no se salva ningún ministro, Ahorita vamos a hablar de todos ellos. No hay buenitos, ni la Lenia Batres, que se dice ministra del pueblo. El asunto es que se creó una corte que le ha hecho la Corte a grupos de interés, no necesariamente vinculados con el interés de las víctimas, de la población en general. Y pues sí, ¿qué es lo que pasa? Que termina uno mordiéndose la lengua, como no solamente dice el presidente López Obrador, sino que se sumó la presidenta electa. Cada quien con su autoridad moral, ¿no? Porque, a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político. Porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción. Una deuda que todavía seguimos pagando. Privatización de los ferrocarriles. ¿Qué nos dejó la privatización de los ferrocarriles a México? Nada. Al revés, se perdió muchísimo. Él quería privatizar en el 99 todo el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad. Si no lo logró fue porque hubo una movilización social muy grande. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí, no llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable. Bueno, y el pleito de expresidentes, de el presidente Ernesto Zedillo, quien tuvo que encarar posiblemente la mayor crisis económica que se vivió en este país, pues ha hecho que se desempolven, momentos polémicos, por decirlo menos, que
acompañaron al gobierno de Ernesto Zedillo. Sin duda logró recuperar la economía, pero la logró recuperar con una palabra que es como el demonio en términos de política, de marca, pues así como salinismo significa cosas muy oscuras, bueno, déjenme decirles que Fobaproa significa cosas muy oscuras en contra de la mayoría. Me refiero justamente al rescate bancario, que de alguna manera, pues sí, convirtió en pública la deuda de más de 2.5 billones de pesos, que era de los bancos privados. Y por eso los argumentos en la conferencia mañanera y también en la conferencia de Claudia Sheinbaum se van a revivir estos casos emblemáticos donde lo que quieren decir es que el expresidente Zedillo debería de volver a su silencio de sepulcro porque su gobierno generalmente respondió a intereses de los menos por encima de las mayorías. Lo que quieren decir es, bueno, este demócrata preocupado por México en realidad se preocupa por los intereses de una minoría. ¿Cierto o no el argumento? El asunto es que desempolvar este récord que tiene inocultable el presidente Zedillo, que fue rescatar el rescate carretero, el rescate de los banqueros, una suma de privatizaciones que le critican y habrán quienes digan, oigan, no, la verdad es que el Estado no podía andar manteniendo todo. En fin, el asunto es que reabre un expediente que no necesariamente le favorece a Ernesto Zedillo Ponce de León. Falta, ¿sí? ¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Zedillo. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Zedillo. Pero esos son, ¿no?, los que representan. Ya saben ustedes, de esta manera espontánea, por llamarle de alguna forma, como ocurre en la mañanera, logra el presidente retomar una línea de argumentaciones de quienes son muy cercanos a la 4T, que de alguna manera señalan que el peor vocero que puede tener la oposición es Ernesto Zedillo, que como les digo, el día de ayer reaparece ante más o menos 500 empresarios mexicanos que le aplauden, que se ponen felices porque como que llegaron los refuerzos para ayudar los argumentos de Norma Piña, que también estuvo en ese encuentro de la Asociación de Abogados Internacional, algo así, y que se juntó en día de asueto nacional. Y fíjense ustedes, también inteligente, de pocas noticias para de alguna manera tener muchos reflectores en torno a lo que se critica de la reforma judicial, que en voz de los opositores va a terminar completamente con la democracia, y ya hablan del totalitarismo y no sé qué tantas cosas, ni puedo decir bien las palabras por el aparatejo que tengo aquí. Pero les digo yo, de manera espontánea se retoman los argumentos que todo este sector de medios muy cercano al López Obradorismo han estado de alguna manera reviviendo. Y yo no digo que erróneamente, porque pues esta ayuda de memoria pues sí, es real, hay que escoger bien a los voceros. Y retoma el tuit de Poncho Gutiérrez, el que es director del Deforma, él mismo se autodenomina como no fifí, un tuit que el presidente lleva directamente a la mañanera diciendo, a ver, vamos a refrescarte un poquito la memoria, porque claro, el récord que tiene Zedillo en términos de, pues sí, la crisis económica, quién reformó el sistema de pensiones, también en términos de él como demócrata muy cuestionado, porque claro, durante el sexenio de Zedillo se dan matanzas horribles como la masacre de Acteal, el Charco, Aguas Blancas,
el bosque. Y en el tema de Aguas Blancas, fíjense ustedes, esto cae en manos de un ministro de la Corte que decide que no hay que perseguir a los que están arriba, como también decisiones de los ministros de la Corte que él nombra, pone y que suceden, o sea, que siguen a su reforma, porque la reforma de Zedillo supuestamente iba a separar al poder judicial del poder ejecutivo. Pero, pues la realidad es que la cercanía con la que caminan es terrible, ¿no? Miren, hablando de Zedillo, viendo la biografía que escribió el ministro Góngora Pimentel, es una locura, porque él mismo habla de una reunión, de un desayuno al que lo convoca a Los Pinos, es decir, el presidente de la Corte como empleadito, yendo a ver al presidente a Los Pinos para tomarse un cafecito. Y ese cafecito era porque Zedillo le quería pedir un favor, y es que él le marcara a la magistrada que llevaba el caso de Óscar Espinosa Villarreal, que ustedes recordarán fue jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando era un departamento, o sea, fue el último jefe de departamento que no llegó electo, y lo empezó a perseguir Rosario Robles, otra pajarita de cuentas. Bueno, entonces Zedillo quería ayudar a su amigo Óscar Espinosa y sentó ahí en Los Pinos, casa del Ejecutivo, hasta ese momento, y llama a un poder a tomar un desayuno, imagínense, ni siquiera un terreno neutro, para que un poder vaya a encontrarse con el jefe del otro poder. Y le pidió que metiera mano. Góngora ya dice en su libro que él se negó rotundamente y que Zedillo casi le da el infarto y no lo podía creer. Si este episodio es real, y hasta donde sé, nunca lo desmintió Zedillo, ¿cómo Zedillo ahorita va a hablar de su preocupación de la Corte? Lo que le preocupa es que la Corte ya no le va a servir a lo que él creía que le servía. Es decir, estaba muy bien tener ministros empleados, si es que eran empleados a estas personas educadas en Estados Unidos, con gran sentido de la democracia, con un gran sentido de la disciplina económica, con esta gente tan civilizada como en realidad se percibe este grupo que ha gobernado a México durante toda la fase neoliberal. Es decir, los delitos de ellos, como son delitos de gente bien, están a toda madre, pero que no pasen los delitos a gente que no es gente bien, que no se codean, o sea, ya si se trata de bejaranos ya no nos gusta el asunto. Y es una desgracia, porque una vez más es esta lucha como de clases o de sectores representados en clases. Y volvemos al punto, el fin justifica los medios. A ellos no les molestaba si estaban a servicio de ellos. Como ahora, por ejemplo, a la 4T no le molesta usar técnicas de los de antes si va a ser a servicios de ellos. ¿A qué me refiero? Como el hecho de que se hayan jalado a Yunes. Aquí no hay quien salga con la congruencia y la cabeza en alto. Dios mío. Es que de verdad, esta es la política del avestruz. El problema es que ninguno de estos políticos que deberían de tener vergüenza y enterrar su cabezota, pues no la entierran, porque el cinismo y la memoria, la corta memoria, les favorece. Y cuando se las refrescan, les viene valiendo efectivamente un bledo. Que Krause diga de que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía, también es de risa, ¿no? Que Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico, conceptual, es mucha la deshonestidad intelectual.
y así por el estilo, ¿no? Pero esto permite a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, en su conferencia hace solamente pues un par de horas, decir que Zedillo es en el fondo simplemente un representante del viejo régimen, que entiende la política desde, pues sí, ese grupo de poder, y dice, bueno, lo respeto porque ahora sí es una democracia, haciendo eco, y ahorita se los dejo también puesto, al presidente López Obrador, que dice, no hombre, yo soy demócrata, que hable lo que quiera, mientras no convoque a cosas irresponsables. Y ella, la presidenta electa, dice, ¿sabían qué? Pues yo respeto, pero no coincido. Entonces, lo que pasa es, desde mi punto de vista, pues es que no tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Zedillo. Y se le respeta, porque pues, es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista. No tiene autoridad moral para hablar de México. En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. Y no hablo de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio. tiene todo su derecho, ¿no? de manifestarse, porque vivimos ahora sí en una auténtica democracia. No es dictadura, no es dicta blanda y tampoco es oligarquía, como era antes el gobierno de una minoría con fachada de democracia. Ahora es una democracia auténtica. Las declaraciones del expresidente Zedillo, bueno, fueron aplaudidas y retomadas justamente por los voceros que siempre ha descalificado el presidente López Obrador. Me refiero a los Aguilares Camines y etcétera. La revista Nexos incluso pone íntegras las palabras del presidente o expresidente Zedillo, y esto da pie a que en su conferencia mañanera dice el presidente que solo sobran 10, está de veras bien triste, pero bueno, que en su mañanera decida pues irse a Chiapas, pero con la congruencia de seguir golpeando a los que le caen requete mal, y los vuelve a exhibir, y los exhibe haciendo algo que pues vergüenza debería de dar, que es pidiendo dinero a un presidente, a Salinas de Gortari, y el firmante es Camín, Aguilar Camín, y lo peor del caso a leer es esta cosa de que tutea al presidente, y si te parece, y dame más dinerito, y págame por anticipo, y esto provoca las risas, pero pues obviamente solamente abonan a la incongruencia. Piden lo que nunca supieron dar. Quieren separar, por ejemplo, hablar de democracia cuando ellos no eran ni siquiera un contrapeso, el de la prensa o la intelectualidad, para el Ejecutivo. Eso es para los jóvenes, ¿no? Pero nada más, miren, don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 284.220.000 pesos. Por otra parte, me permito comentarte, que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurridos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales. En el caso de tu aprobación, se adjunta también la factura por el importe de 115.920.000 pesos. Y 3 años después, presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo
de la investigación será una gran ayuda. Y pues ya en el colmo de llevar esto al terreno de la incongruencia, pues el presidente López Obrador dice, ay no, Norma Piña, pues de entrada, pues ni le cae tan bien, pero se atreve a decir, ay no, yo te recomiendo otros asesores. Y bueno, yo creo que con el presidente muchísimos dirían, sí, yo llevo diciéndolo ya semanas. Tendrían que cambiar de asesores porque están derrotados para empujar cualquier argumento que nos beneficie. Que se reúnen los jueves. Yo no estoy para darle consejos a nadie, pero que se busque otros, la están perjudicando. Y pues sí, cuando se tienen tantos argumentos para descalificar a los mensajeros, nos olvidamos del mensaje. En la descalificación de Zedillo, bueno, hasta le salió a relucir que él nombró al tal Lozano Gracia, al procurador panista, que trajo una bruja y eso no le preocupaba, que la PACA estuviera a cargo de investigaciones judiciales, el hecho de que nombró a todos estos ministros de la Corte, el hecho de que tantas personas se unieron de un día al otro con la crisis de diciembre, se unieron a las filas de la pobreza cerca de 40 millones de mexicanos. Todo esto de descalificación del mensajero ha dejado sin sustancia el mensaje, y el mensaje debería de preocuparnos a todos porque a partir de hoy ya la Corte tiene que empezar a prepararse para, pues sí, la elección de sus jueces, pero no sabemos cómo va a ser la elección. El INE todavía no sesiona para decir cuánto va a costar, cómo se va a financiar, todos los temas de fondo que tendrían que estarnos ocupando y preocupando. Van a salir propuestas del Senado, de la Cámara de Diputados, del Ejecutivo, y sabían que hasta podrían salir candidaturas únicas si se ponen de acuerdo justamente el Congreso de la Unión y el Ejecutivo, y esto se empatara con algunas propuestas de la propia Corte. Algunos podrían repetir como ministros. Todo este tipo de preguntas relevantes no las estamos ni siquiera tomando en cuenta porque estamos peleándonos con los mensajeros y no con el mensaje.